chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Y como estamos en víspera de Halloween, me gustaría hacer un especial de Halloween para ustedes. Voy a estarles trayendo al canal algunos casos que acontecieron en Halloween o tienen algo que ver con Halloween. Y sin más rodeos, comencemos con el primer video del especial de Halloween. El primer caso de este especial de Halloween es el caso de Martha Moxley. Martha Elizabeth Moxley nació el 16 de agosto de 1960 en California, Estados Unidos. Vivía con sus padres, John David Moxley, Dorothy Moxley y su hermano mayor, John Moxley. Por eso, mientras me refiera al padre de Martha, le diré David y a su hermano John, para no confundirnos. Su madre la describió como una de esas chicas que son fáciles de criar, pues era muy tranquila, alegre y tenía muy buenas calificaciones. Martha era una chica muy amigable, optimista, atlética, muy buena en las artes y en todo lo que comenzaba a hacer. Ocasionalmente bebía unas cervezas y también en ocasiones no llegaba a la hora que le solicitaban sus padres, sino mucho más tarde. David, su padre, trabajaba como socio gerente de la firma de contabilidad Touch Ross en Manhattan y tenía una muy buena posición económica. Por eso, un año antes de los hechos, en el verano de 1974, la familia Moxley se mudó a Greenwich, en el estado de Connecticut, más específicamente en el barrio Bellhaven, que es uno de los barrios más ricos y seguros de ese estado. La familia se adaptó muy bien al lugar. Se sentían muy bien con los vecinos, quienes los recibieron con mucha amabilidad. Mientras David trabajaba, Dorothy se instalaba en el hogar y al mismo tiempo Martha aprovechó todos y cada uno de sus días de verano en el exclusivo club de campo, nadando en la piscina y jugando al tenis. A su vez, su hermano se unió al equipo de fútbol de Greenwich High School, donde comenzaron también a estudiar los dos. Como pueden notar, Martha se adaptó muy rápido y muy bien a su nuevo hogar. Hizo varios amigos y en tan solo un año era la chica más popular del barrio. Entre sus amigos estaban Jackie, Peter, Maureen y los hermanos Michael y Thomas Skakel, que ya vamos a hablar a profundidad sobre ellos. La familia Skakel era una familia muy extraña, pero a la vez muy influyente. Pues el abuelo de Thomas y Michael, George Skakel, era un empresario y fundador de Great Lakes Carbon Corporation, una de las corporaciones privadas más grandes de los Estados Unidos para la época. Y gracias a esa empresa eran básicamente millonarios. Después de la muerte de George y Anne, quienes eran los abuelos de Thomas y Michael, y que por cierto murieron en un extraño accidente aéreo, el padre de los chicos, Rushton, se encargó del negocio familiar, quien se tuvo que hacer prácticamente solo de este negocio después de que uno de sus hermanos también muriera en un accidente de avión. Muy extraño, pero bueno. Además, también me gustaría mencionar que una de las hermanas de Rushton era Ethel Skakel, quien había contraído matrimonio con Robert Kennedy, uno de los hermanos menores del expresidente John F. Kennedy, pero lamentablemente quedó viuda después de que lo asesinaran de 2 disparos en la cabeza. Con esto quiero hacer mención que Ethel ahora era Ethel Kennedy y era la tía de los chicos, de Thomas y Michael. Por cierto, un dato curioso de Robert Kennedy. También hay una teoría conspirativa en la que se dice que él fue la persona que le quitó la vida a Marilyn Monroe. Ven, todo lo que tiene que ver con esta familia es una locura, pero en fin, es solo una teoría conspirativa, no estoy diciendo que sea real. Retomando la idea, Thomas y Michael eran sobrinos de Robert Kennedy, quien por supuesto tenía una gran influencia en el país y que la tuvo también en el caso de Martha Moxley. La madre de los chicos Skakel, llamada Anne Reynolds, había muerto por cáncer cerebral 2 años antes del asesinato de Martha Moxley. Su padre estaba sumamente ocupado con el negocio familiar,
Por eso viajaba mucho y no tenía tiempo para hacerse cargo de 6 niños y una niña, por lo que tenía que contratar a personal de limpieza, cuidados y por supuesto quienes estuvieran allí para ellos todo el tiempo. Sin embargo, esto para ellos no era como tener una figura materna y el comportamiento de todos comenzó a cambiar drásticamente. Sobre todo el de Thomas y Michael, quienes no estaban teniendo buenas calificaciones en el colegio, estaban cometiendo pequeños delitos y además de eso estaban teniendo problemas con el alcohol, sobre todo Michael. Y ahora que entramos un poco en contexto, entonces vámonos al momento de los hechos. El fin de semana antes del asesinato, Marta había sido castigada porque había llegado muy tarde a casa ya que se le había pasado la hora con sus amigos. Dorothy comentó que la única razón por la que dejó salir a Marta de la casa la noche en que fue asesinada fue porque era la noche de víspera de Halloween y Marta le insistió muchísimo porque iban a estar todos sus amigos. Además, iba a ser feriado escolar y al día siguiente, el día de Halloween, Marta también tenía planeado hacer una fiesta en su casa. Como estaba con todos los preparativos, Dorothy pensó que era imposible que Marta llegara tarde a casa porque obviamente estaba ocupada con todos estos planes. Su madre al final cedió en que Marta saliera solo con la condición de que llegara a las 10 de la noche en punto. El 30 de octubre de 1975, Marta y sus amigos pasaron la noche rociando crema de afeitar en los buzones antes de salir con sus vecinos, los hermanos Michael, de 15 años, y Thomas, de 17. Fueron hasta su casa ya que ellos estaban haciendo una fiesta por la víspera de Halloween. Allí pasaron varias horas divirtiéndose y aproximadamente a las 8:45 de la noche acompañaron a una de las chicas a su casa porque tenía toque de queda a las 9. Después de esto volvieron al carro de los Scarecrow a escuchar música. Mientras estaban dentro del auto, Marta se encontró entre los dos hermanos. Thomas intentó coquetear con ella y bueno, ya lo había hecho en varias oportunidades, como colocar su mano en la rodilla. Pero Marta se sintió incómoda y le dijo que no lo hiciera. Tanto Michael como Thomas estaban interesados en tener una relación sentimental con Marta. De pronto, uno de los hermanos mayores de los Scarecrow comenta que tienen que ir a casa de un primo porque iban a ver un programa de televisión. Allí es cuando invitan a Marta a ir con ellos. Pero Marta rechaza la invitación porque tenía que llegar a su casa a las 10 de la noche por el toque de queda que le había dicho su mamá. Así que se bajó del carro. Mientras que Thomas también se bajó del carro y comentó que tenía que hacer una tarea de la escuela, solo como excusa para irse con Marta. Así que comenzaron a caminar en medio de la noche. Según lo que comentan algunos de sus amigos, notaron que Thomas y Marta estaban besándose, lo cual esto les incomodó y se fueron dejándolos solos. Al pasar las 10 p.m., Marta no llegaba a casa. Su madre se preocupó bastante, pero pensó que estaba siendo rebelde otra vez. Así que siguió pintando como solía hacerlo por las noches. Solo que unos minutos antes recordó que había escuchado ruidos y varios perros ladrando. El hermano mayor de Marta, que también estaba de fiesta, llegó aproximadamente a las 11 de la noche y a esa hora Marta aún no regresaba. Llegó la madrugada y Dorothy, al ver que Marta no llegaba, comenzó a llamar a todos sus vecinos y amigos, hasta que llamó a la casa Scarecrow, ya que le habían dicho que la última vez que la vieron fue con Thomas. Sin embargo, solo obtuvo como respuesta que ella se había ido a su casa antes de las 10 p.m. y que después de eso no la habían vuelto a ver. Su hermano John salió a dar vueltas con el carro a ver si la conseguía, pero no la encontró. Al no tener respuestas del paradero de su hija, Dorothy decide llamar a la policía, quienes llegaron pocos minutos después a la casa Moxley. Tomaron la denuncia y comenzaron de inmediato la búsqueda.
Una de las amigas de Marta, tras responder la llamada y decirle a Dorothy que no sabía nada de Marta desde la noche pasada, decidió ir hasta la casa de los Moxley a ver qué pasaba y si habían conseguido a Marta. Cuando su amiga estaba llegando a la casa, ve algo extraño en uno de los árboles que estaban en el jardín, así que decide acercarse. Y cuando llega, encuentra el cuerpo de Marta con los pantalones por las rodillas. Marta presentaba puñaladas por varias partes de su cuerpo y golpes también. La policía llegó de inmediato. En la escena del crimen se halló un palo de golf y se determinó que había sido golpeada en la cabeza hasta que el palo se partiera y después fuera apuñalada con el mismo. Según la autopsia, no fue abusada sexualmente, ya que inicialmente la policía pensaba que esto había acontecido por cómo la habían encontrado con los pantalones por debajo de las rodillas. Thomas declaró a la policía que a eso de las 9:30 se despidió de Marta para después ir a ver una película con su tutor Kenneth y que después de eso se metió en su cuarto para hacer tarea. Lo cual era extraño porque Thomas no era un chico con buenas calificaciones y al interrogar a los profesores de la secundaria, ninguno afirmó haber mandado tarea en la víspera de Halloween. Cuando Michael fue entrevistado por primera vez por la policía, afirmó que había salido de su casa aproximadamente a las 9:15 de la noche para ir a la casa de su primo Jimmy Terrien y que había regresado a casa alrededor de las 11. Para luego irse directo a la cama. Algo muy curioso de la investigación es que ese primo de Michael, Jimmy, nunca declaró a la policía que Michael estuviera en su casa esa noche. Mientras corría la investigación, descubrieron que el palo de golf pertenecía a la familia Skakel, pues era uno de 6 palos de golf. Cada palo tenía grabado el nombre de Tommy Skakel, aunque en otras informaciones que leí, dice que tenía grabado el nombre de la madre de ellos que había fallecido hace unos años atrás. Sin importar el nombre que tuviera grabado, el palo de golf pertenecía a la familia Skakel. Sabiendo esto, la policía no inspeccionó la casa y mucho menos corroboró que hubieran rastros de sangre en la casa. Tampoco se tomaron pruebas de ADN. Además, el padre de los Skakel movió sus influencias para prohibir el acceso a los registros escolares de los chicos. Para esa época hubo otro sospechoso llamado Kenneth Littleton, de 23 años, quien era maestro de ciencias en la escuela privada Brunswick de Greenwich, y además de eso era el tutor residente de los Skakel, y que había comenzado a trabajar como su tutor apenas el mismo día del asesinato. Básicamente era sospechoso porque no pertenecía al barrio, apenas había llegado ese día, estaba viviendo en la casa Skakel y además de eso tenía antecedentes penales por robo. Y cuando la policía lo interrogó, lo sometieron al detector de mentiras y no pasó la prueba. Sin embargo, por falta de evidencia, lo dejaron ir. Después de esto, despidieron a Kenneth tanto de su mentoría a los Skakel como también de la escuela. Después de esto, por supuesto, abandonó la ciudad. Pasó el tiempo, el caso se fue enfriando y la policía no encontró pruebas suficientes contra ellos para poder encerrarlos o procesarlos. No encontraron pruebas o no quisieron encontrarlas. Los vínculos y poder que tiene la familia Skakel/Kennedy lograron hacer lo que muchas familias poderosas pueden hacer, que es proteger a los suyos. Ahora vamos a hablar de Michael Skakel y lo que aconteció después del asesinato de Marta. En 1978, Michael fue arrestado por conducir ebrio en Nueva York. Y su familia, para evitar cargos criminales, lo envió a la escuela Eland en Polonia, donde supuestamente recibió tratamiento por alcoholismo. Se escapó de la escuela varias veces. Después de 2 años, salió de allí para irse a estudiar en la universidad, obteniendo una licenciatura en inglés. Durante la década de los 80, asistió a varios centros de rehabilitación de drogas.
En 1991, Michael se casó con una golfista profesional llamada Margot Sheridan y tuvieron un hijo. Ese mismo año, el caso fue reabierto porque se filtró en la prensa que tanto Michael como Tommy le habían mentido a la policía de Greenwich durante sus entrevistas iniciales, es decir, 20 años atrás. Una de las pocas personas que ha visto el informe es el ex detective de la policía de Los Ángeles y escritor Mark Fuhrman, quien en 1997 abrió una investigación y explicó que Michael había revelado y cambiado su versión a los investigadores, contando que después de regresar de la casa de su primo la noche del asesinato de Martha, trepó un árbol fuera de la residencia Moxley, le arrojó piedras a la ventana de Martha y cuando ella no respondió, se masturbó en el árbol. Por supuesto que en su teoría está que los Skakel utilizaron estas declaraciones para construir una narrativa falsa que pudiera explicar la posible presencia del ADN en la escena del crimen. Fuhrman continuó teorizando que el asesinato de Martha es un crimen pasional y que no tiene ninguna duda que Michael fue quien la mató, logrando así que en 1998 se convocara un jurado para poder revisar todas las pruebas que habían armado. Y después de una investigación de 18 meses llegaron a la conclusión que sí habían pruebas suficientes para acusar a Michael del asesinato. Michael se entregó a las autoridades el 9 de enero del 2000, pero fue puesto en libertad poco después con una fianza de $500,000. El 14 de marzo del mismo año fue procesado por asesinato en un tribunal de menores, ya que tenía 15 años en el momento del asesinato. Pero el 31 de enero del 2001, un juez dictaminó que Skakel debería ser juzgado como adulto. Para esa época su esposa le pidió el divorcio, el cual fue concedido. Y así llegamos al 7 de mayo del 2002, cuando comenzó su primer juicio, donde su coartada se trataba básicamente en que el momento del asesinato él estaba en casa de su primo. En el juicio, además de utilizar la investigación de Mark Fuhrman, se utilizó también como evidencia las declaraciones de dos de sus compañeros del instituto donde Michael estuvo un tiempo para corregir su rebeldía y sus problemas de alcohol, en donde relataron cómo Michael se jactaba diciendo que él había asesinado a Martha y que nunca lo iban a atrapar porque básicamente es un Kennedy. El 7 de junio del 2002, Michael fue declarado culpable por el asesinato de Martha Moxley y fue sentenciado a 20 años de cadena perpetua. Michael duró años peleando por la supuesta condena errada que le habían asignado. El 23 de octubre del 2013, el juez de Connecticut concedió a Michael un nuevo juicio, donde su nuevo abogado alegó que el abogado anterior de Michael no lo había representado de manera correcta cuando fue condenado en 2002. Y así fue como el 21 de noviembre del 2013 fue liberado bajo una fianza de $1.2 millones, junto con otras condiciones como por ejemplo que debía estar monitoreado con un dispositivo GPS, no podía tener contacto con la familia Moxley y debería registrarse periódicamente por teléfono. En diciembre del 2016, la Corte Suprema de Connecticut restableció la condena por asesinato, pero en 2018 los fiscales pidieron a la Corte Suprema que revocara la fianza de Michael y lo devolviera a prisión para que cumpliera su condena. Sin embargo, hicieron caso omiso y el 4 de mayo de ese mismo año la Corte Suprema anuló la condena y solicitó un nuevo juicio para Michael, tal y como él lo quería. Juicio que hasta el día de hoy no se ha cumplido. Además de eso, el 30 de octubre del 2020, el fiscal jefe del estado, Richard Colangelo, informó al Tribunal Superior que no se volvería a juzgar a Michael Skakel.
Así que podemos caer en la conclusión que el caso está sin resolver y al parecer se va a quedar así, ya que la mayoría de los testigos murieron y Michael tiene 62 años. Por otro lado, la familia Moxley ha estado luchando todos estos años para conseguir justicia. David, el padre de Martha, murió de un ataque cardíaco en 1988, mientras que Dorothy y John continuaron abogando por Martha. Sin embargo, las luchas han sido en vano porque al día de hoy el asesino de Martha Moxley sigue libre. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado el relato. Los invito a suscribirse si aún no lo han hecho y compartir este video con sus amigos. No olviden que estaré subiendo más videos con la temática de Halloween o relacionados con Halloween. Gracias por llegar hasta aquí nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión. ¡Mua!